tal? Un saludo a los que se conecten a este audio de Muertos al Pecado. Pues esta ocasión quiero aprovechar para saludar y hablar del Café Teológico número 26. Por ahí va a ser el día sábado, pero por cuestiones extras pues no se pudo y lo voy a hacer el día de hoy. Va a ser pues el tema que ya por ahí me lo habían sugerido, es acerca de la vida de San Agustín. Y este personaje es bastante icónico, es un personaje que es muy respetado por la mayoría de iglesias cristianas. Um, por ejemplo, podríamos decir, por la Iglesia Católica, obviamente es uno de los santos más reconocidos dentro de la Iglesia Católica. También dentro de la Iglesia Ortodoxa, aunque no es considerado santo, sino es considerado beato. Y también, pues, las iglesias protestantes, hablando de iglesias luteranas, iglesias anglicanas, iglesias presbiterianas, es un personaje muy influyente dentro del cristianismo. Y creo que es bueno analizar su vida porque San Agustín viene siendo uno de los teólogos considerado como teólogos de la experiencia. Y esto a mí me parece muy interesante porque es muy diferente a los teólogos sistemáticos. Un teólogo de la experiencia se caracteriza por la vivencia, por lo que ha vivido, por su forma de ver el cristianismo conforme a su contexto. Eh, Cómo vivió, cuál fue su vida, cómo fue su encuentro con el Señor. Y estos teólogos suelen ser muy biográficos. Sabemos datos de su historia, de su vida, porque ellos mismos las contaron. Así que San Agustín buscaba, por medio de sus confesiones, no buscar propia honra, o sea, como los hijos de Adán que buscan honra y poder y placer egoísta por medio de este escrito, sino que al contrario, el motivo de este escrito es de manera humilde para que los cristianos conocieran que la vida de este hombre, de este santo reconocido, porque lo fue aún en sus tiempos, que es raro encontrar a ciertos santos reconocidos en vida de manera pues tan amplia como San Agustín y como otros. Agustín no buscaba glorificarse a sí mismo, sino todo lo contrario, él buscaba glorificar a Dios. Escribe porque no quiere engañar a nadie. San Agustín no quiere engañar a nadie, al contrario, quiere escribir sus confesiones y son bastante íntimas. En las confesiones nosotros podemos ver toda esa profundidad de su vida, cómo él eh, se consideró a sí mismo como niño, cuáles fueron sus deslices morales y todo lo que conlleva la vida humana. Y curiosamente, Santa Teresa y otros santos dentro del cristianismo, aún estoy seguro que usted que escuche este audio después, ya sea en el canal de YouTube o Spotify, puede identificarse con San Agustín. La mayoría de personas con las que he conversado acerca de este santo nos hemos identificado con él, porque es nuestra vivencia, es la vivencia común del ser humano desde que eres un niño hasta un adolescente, hasta un adulto. ¿Qué es lo que buscas? Y aún como cristianos que hemos tenido una conversión, tenemos ciertas características semejantes a lo que San Agustín declara. Agustín es muy conocido por ser el desarrollador o por el que propone la doctrina del pecado original y de hecho en las confesiones se puede ver rotundamente cuál es su mirada, ¿no? Y él tiene una teología que es muy interesante. A mí me llamó mucho la atención en medio de una cultura cristiana, en medio de un cristianismo que suele ser bastante cerrado en cuanto a los sentimientos y las emociones humanas. Por el exceso que se ha llevado muchas veces dentro de las iglesias cristianas y precisamente la teología de la felicidad es algo que desarrolla San Agustín. Él tiene un escrito donde pregunta a los cristianos, si yo les preguntara a ustedes cristianos por qué se hicieron creyentes, básicamente me contestarían porque quieren una vida feliz o porque quieren ser felices. Y San Agustín desarrolla ese punto en su vida, porque él buscaba la felicidad y él la encontró en Cristo. Todos están de acuerdo en que quieren ser felices, dice San Agustín, pero no están de acuerdo acerca de qué consiste la felicidad.
en los honores, los placeres, riqueza, el poder y la fama, declara un escritor. En este caso es Alfonso Ropero. Agustín enseña que no solo Dios es el objeto apropiado e inmutable de la felicidad humana. Fuera de Dios, como el hijo pródigo, uno está en tierra extraña, una providencia apartada y separado de esa, o al menos se considera que la providencia no la tomas en cuenta como ser humano. Estás en tierra extraña y piensas que Dios no tiene gobierno y estás en una, piensas que estás en una, que no, la providencia de Dios no te alcanza. Y también te sientes en una provincia apartada, que al vivir a espaldas, vive a espaldas de sí mismo, por entretenerse con fantasmas en lugar de ocuparse en la imagen divina, que es el enfoque principal de todo cristiano, enfocarse en esa imagen divina que es, cuyo recuerdo Dios vive en la memoria de cada ser humano, y San Agustín lo tenía bien en mente. Ahora, San Agustín es un creyente que nace en Tagaste, de África, precisamente, del año 354 al 430. Entonces, siguiendo la humildad impuesta por el cristianismo a la vanidad humana, Agustín no busca glorificarse por medio de sus confesiones, sino al contrario, lo que escribe es porque no quiere engañar a nadie. Y esto puede traernos a una profunda reflexión de la vivencia cristiana, de cómo solemos exaltar sobremanera a los seres humanos, a los cristianos que podemos considerar con grandes virtudes o grandes poderes, por así decirlo, grande elocuencia, grande sabiduría teológica. Y San Agustín no quería engañar a nadie. Él quería mostrar lo pecador que fue y aún lo pecador que era. La infancia de San Agustín trata de mostrarnos precisamente su teología, y aquí podemos ver lo que es el pecado original. San Agustín entendió que, que por la voz, dice él, con que me hablabas, por dentro y por fuera de mí, a través de las cosas buenas que me concedías, hablando de Dios. Porque en ese entonces yo no sabía otra cosa que mamar, hablando de cuando era un bebé. Dejarme ir en los detalles y llorar las molestias de mi carne. Agustín está hablando que desde bebé se empieza a manifestar el pecado, las dolencias de la carne, ese sentimiento de incomodidad que los seres humanos sentimos el simple hecho de ser carne, el dolor, el frío, el calor, todo lo que nos incomoda. San Agustín desde niño empezó a llorar las molestias de su carne, tratando de enfatizar esa debilidad humana. Ahora, las molestias de ser un bebé. Y cuando no me daban, decía San Agustín, lo que yo quería, cuando no me daban aquello que yo deseaba, me indignaba de que mis mayores no me hicieran caso y hacía berrinches y lloraba para que se sometieran a mí y así obtener lo que yo quería. San Agustín en su experiencia comienza a identificar el pecado desde la misma infancia, desde niños. El pecado está ahí desde que somos unos bebés, los caprichos infantiles. Y dice San Agustín, él pregunta, ¿quién recordará los pecados de mi infancia? Porque nadie está libre de pecado ante tus ojos, ni siquiera el niño que ha vivido un solo día. Un niño de un solo día ya es un ser pecador, ya es alguien pecaminoso. Y sin embargo yo pecaba, Señor mi Dios, que eres el creador y ordenador de todas las cosas naturales, a excepción del pecado, del cual no eres creador. Dios no es creador del pecado. Y esto lo escribe San Agustín en sus confesiones. Dios no creó el pecado. Entonces él considera que era rebelde ante sus padres y ante sus maestros desde niño. Agustín comprendía que Dios regulaba el pecado, pero no era creador de él. Y cuidaba de el pequeño Agustín, la providencia de Dios lo cuidaba. Las letras fueron su pasión. Comenzó a estudiar y él sabía que era su camino hacia la gloria. Desde niño, él sabía que le serían útiles, a pesar de que sus maestros, sus padres lo obligaban a estudiar. San Agustín comprendía que eso le iba a dar poder desde niño, desde infante. Y creo que nos podemos identificar, al menos en mi experiencia o en la experiencia de otros, desde niños queremos la gloria. Desde niños queremos ser poderosos. Y San Agustín lo comprendió desde pequeño. El pecado está ahí. Y desde pequeño quiero todo para mí.
quiero el poder, quiero la gloria, quiero la atención, aunque yo sea un bebé que mama apenas, quiero todo para mí. Y eso San Agustín lo tenía bien entendido. Y dice San Agustín cuando era un niño, hablando de cuando era un niño, y viste también porque ya entonces eras mi guardián, tú ya estabas cuidándome en cuanto a la fe y el ardor, pedí el bautismo de tu Cristo. Dios y Señor mío, a mi madre y a nuestro Padre, y también a la iglesia, le pedí, quería engendrarme por la vida eterna y se preocupaba para que yo fuera iniciado. La madre de Agustín se preocupaba para que fuera iniciado en los sacramentos desde pequeño. La salvación había sido pronta recuperación si hubiera sido bautizado. Y aquí quiero mencionar un énfasis bastante interesante respecto a San Agustín y su teología sacramental, porque también es algo que ya hemos hablado anteriormente en cuanto al anacronismo típico que suele hacerse en la teología, es decir, traer a Agustín y creer que San Agustín tiene la misma postura que yo, o creer que San Agustín tenía la misma visión que nosotros. Dice San Agustín precisamente acerca del bautismo de infantes. Se difirió pues mi purificación como si necesariamente debiese mancharme de nuevo al recordar la vida. Sin duda juzgaban que si después del baño bautismal volvía a caer en el fango del pecado, mi responsabilidad sería más fuerte y más peligrosa. Es lo que él considera respecto al bautismo, que su madre no lo quería bautizar porque tenía miedo de que se revolcara en el pecado después del sacramento. Así, San Agustín creía que se podía regenerar un ser humano por medio del sacramento, es decir, por medio del bautismo. Es la teología sacramental de San Agustín, que obviamente la Iglesia Católica, sector presbiteriano o reformado, y lo que es las iglesias anglicanas y la Iglesia luterana, que sí tienen en cierto aspecto una doctrina sacramental, pueden interpretar a San Agustín de diversas formas. Pero la realidad es que San Agustín creía en ese bautismo regeneracional, pero no fue bautizado desde niño, San Agustín. Él es bautizado después de su conversión, curiosamente. Y él pregunta, Señor, realmente me gustaría saber por qué se definió acerca de mi bautismo, si fue bueno para mí que se aflojaran las riendas para seguir pecando, o si hubiese sido mejor que no se me aflojaran, porque oímos todos los días decir, deja a este que haga su voluntad, que todavía no se ha bautizado, cuando de la salud del cuerpo nunca decimos, déjalo que se trastorne más y que no sea curado. O sea, San Agustín se preguntaba, ¿por qué motivo mi madre no me bautizó? Si mi madre me hubiera bautizado desde niño, probablemente mi conversión hubiera sido más temprana, hubiera sido regenerado, dice él. Es algo importante. Yo obviamente no creo en el bautismo regeneracional, yo creo que la conversión por medio de la regeneración y la fe es un acto que produce arrepentimiento y así pues no en el bautismo de infantes, pero Agustín obviamente sí creía esto, era la postura de él. Y dice él, y el error mío de no querer aprender usabas como un castigo de niño de corta edad, porque yo era un gran pecador ciertamente, y utilizabas a mis maestros y a mis padres para castigarme, usabas a ellos para castigarme. Nunca he llegado a saber a qué obedecía mi aborrecimiento por la lengua griega, es decir, Agustín, curiosamente, él, pues no le gustaba el griego, no le gustaba aprender griego, él prefería pues el idioma latín, se le hacía más elegante, el griego no le gustaba, aunque aprendió un poco. De hecho, Jerónimo hace críticas a San Agustín precisamente porque no es un teólogo conocedor del griego, él no conoce el griego de manera tan amplia como Jerónimo precisamente. Y ahí se difiere, de hecho, Lutero afirma de San Agustín que es un teólogo de la pasión, a diferencia de Jerónimo, que es un teólogo más metódico. Entonces San Agustín comienza a aprender las letras y él tenía un aborrecimiento por la lengua griega. Y dice él, yo no te amaba, Señor. Yo no te amaba entonces cuando era un niño. Yo lo que quería era el aplauso de la gente que me gritaba, bravo, muy bien, gritaban los que me veían fornicar, decía él, refiriéndose a ese adulterio espiritual de querer la gloria. También es cierto que decimos, bravo, magnífico, para avivar el respeto humano de quien se niega a caer en la tentación. El respeto humano
es uno de los grandes pecados de la humanidad. Es una de las consecuencias que a los seres humanos nos ha llevado a fracasar en muchos aspectos de nuestra vida. Y hemos caído en pecado por causa de esa tentación. Y San Agustín lo explica claramente. Yo fui tentado a ser del agrado de las personas, a tener esa aceptación social. Los hombres eran reprendidos, es decir, por algún barbarismo o solecismo, algo hecho suyo, algo no malo. Es decir, que cuando alguien hablaba de manera incorrecta se le reprendía, pero la gente que era alabada y glorificada es cuando hablaban de manera elocuente, de manera adecuada y con buena adornado lo que es su lenguaje y sus concupiscencias. Entonces, quiere decir que el Agustín desde pequeña edad se empezó a dar cuenta que no importara que dijeras la verdad, sino que la elocuencia justificaba el mal. Esa es una verdad. La elocuencia justifica el mal. Tú puedes estar diciendo mentiras, pecados, justificarte, pero si tú tienes una excelente oratoria, eso va a justificar el mal. Y Agustín lo empezó a aprender desde pequeño y él decía, para algunos, alguien en la academia, los conocedores, pueden soportar que alguien escriba la palabra hombre, pero sin H, es decir, nomás escribir hombre sin H y eso sería una transgresión terrible, escribir hombre, O-M-B-R-E, y no escribir hombre completamente como se debería escribir. Entonces sería suprimido esa persona, será suprimido porque suprimió la sílaba. Pero en cambio tendrá por cosa ligera el académico o por nada, siendo hombre el mismo y odiar a los demás hombres, siendo hombre el mismo, odiar a los demás hombres y posiblemente tenga una excelente retórica y una excelente escritura y será amado. Ese es un principio muy interesante. A mí me parece sumamente interesante y muy aplicable. Entonces, no hay cultura literaria, dice San Agustín, que no sea más íntima que la conciencia misma, en la cual llevamos escrito que no se debe hacer a otro lo que nosotros mismos no creemos para nosotros. Esa es una ética de Jesús. Pero qué distinto, decía San Agustín, eres tú, oh Dios, inmenso y único, que habitas en el silencio de las alturas y con los imitables decretos impones cegueras para castigar los lícitos, ilícitos deseos de la carne. Entonces San Agustín se daba cuenta de toda esa barbaridad, cómo él deseaba la gloria y desde niño comienza a enfocarse en eso. Vaya, a la gente no le importa si es verdad o no. Si se dice de manera ordenada, si se dice de manera elocuente, la gente lo acepta y lo alaba. Y pasamos a la adolescencia de Agustín. Y dice San Agustín, quiero ahora recordar las falsedades de mi vida pasada, no porque en ellas me complazca, sino porque te amo a ti, mi Dios. Lo hago por amor de tu amor, recordando en las amarguras de una vivencia revivida mi memoria, mis perversos caminos y malas andanzas. Durante algún tiempo de mi adolescencia ardía el deseo de saciar los más bajos apetitos y me hice como una selva de sombríos de amores. Se marchitó mi hermosura y aparecí ante tus ojos como un ser podrido y solo atento a complacerme a mí mismo y agradar a los demás. San Agustín en su vida adolescente lo único que le interesaba era agradarse a sí mismo. Y aquí es donde San Agustín comienza a explicarnos cómo su vida se estuvo llena de inmoralidad sexual, estuvo llena de pecado, de transgresiones. Y así la vanidad, la vanagloria, se empieza a apoderar de él. Era un joven de hervoroso ímpetu y quería grandes cosas para su vida. Al recordar la vida San Agustín de su concupiscencia sexual, deseaba haberse casado y procreado hijos. Él decía, hubiera preferido haber criado hijos en vez de haberme casado, en vez de haber sido un fornicario. Hubiera querido casarme, porque sé que la inmoralidad se apoderó de mi vida y todo esto. Y él deseaba ferventemente. Me hubiera gustado haberme dedicado al reino de los cielos. Y creo que eso es un factor bien importante respecto a la vida de San Agustín. Que el reino de los cielos
Él, cuando ya estaba convertido, veía su vida pasada y sabía que no había andado por caminos rectos. Y ese era un dolor grande para él. Y él afirma que su madre, Santa Mónica, no quería que él cometiera fornicación, como él fue amonestado precisamente por estar en los baños por su madre. Los baños públicos eran aquellos lugares donde se iba precisamente una especie de prostíbulo. Y el padre de San Agustín lo vio. Y lo que hizo San Agustín fue alabarlo. Puede decirle, qué bien, hijo, que estás en este lugar. Pero su madre no, al contrario, le reprende y le dice con vehemencia, hijo, no toques mujer ajena. No lo hagas, tratando de regular la conducta de San Agustín, Santa Mónica, de cierta manera. Y creo que es algo que muchos cristianos se están enfrentando con sus hijos. Y San Agustín afirmaba precisamente que los consejos no eran suyos, sino que venían de Dios. No eran consejos de mi madre, no eran consejos de ella, sino que eran consejos tuyos, Dios, que me estabas dando desde que yo era un adolescente. Y Agustín robaba, buscaba la gloria, buscaba el poder y robaba simplemente para agradar a la gente con la que estaba como adolescente. Y no disfrutaba las cosas robadas, sino que a él le interesaba lo que es el hurto, el pecado. A él le interesaba el placer del pecado. Y Agustín escribe, los amantes se complacen en las delicias de las caricias, pero ¿qué hay más deleitable que tu amor? Que puede ser más amado que tu verdad, incomparable en su hermosura y esplendor. Y aquí es donde Agustín desarrolla su viaje a Cartago, y aquí comienza una etapa de su vida religiosa y filosófica. Y creo que aquí se puede identificar uno. No sé, tal vez tú te puedas identificar, o tal vez yo, porque la juventud es un momento en el cual ciertamente buscamos la verdad, buscamos un conocimiento, buscamos una filosofía que seguir, lo que es la juventud. Y esto lo puede ver usted en las universidades. Platicando con varios hermanos me conversaban acerca de que algunos de la generación de los años 70, 60, por ahí aproximadamente, en las universidades se hacían comunistas, o eran marxistas, o eran de Che Guevara, seguidores de Che Guevara. Es una edad muy fructífera en ese sentido, o sea, es una edad donde se puede sembrar muchas filosofías. Y comúnmente la juventud, hablando de 16 a 19 años, es donde se va forjando el pensamiento religioso y filosófico, y creo que es algo muy importante. Y San Agustín en su religiosidad buscaba el deseo de ser amado, pero también buscaba el deseo de gloria, y buscaba el deseo de tener la verdad, de deleitarse de los conocimientos más poderosos, más elocuentes, más sabios. Dice San Agustín, dulce me era, pues, amar y ser amado, especialmente cuando podía disfrutar del cuerpo amado, es decir, el placer que produce la fornicación. Porque mi amor fue correspondido y llegué hasta el enlace secreto y sabroso, con alegría me dejaba atar por vínculos dolorosos. O sea, esas relaciones típicas de placer, de que sí, es alguien atractivo, alguien que posee la elocuencia, la vanidad para atraer para sí mujeres. Pero así la alegría de esto lo ataba a vínculos dolorosos, y comúnmente este tipo de relaciones, este tipo de situaciones de fornicación en la juventud sin compromisos, o simplemente ataduras de relaciones, se colocan vínculos bastante dolorosos. Y Agustín lo declaraba, fui azotado con los hierros candentes de los celos y las sospechas, estas relaciones dañosas, o diríamos comúnmente hoy, relaciones sumamente tóxicas, los temores, las iras y las contiendas. Y ardía en San Agustín un deseo de amar, por eso le deleitaba, y es deleitante. Podemos ver esa conducta en el ser humano. Cuando el ser humano es atractivo, atrae a mujeres, o en el caso de la mujer que atrae hombres, es algo placentero, son deseos corruptos, que a fin de cuentas no dañan, son trampas peligrosas. Y lo tenían a él como hombre interesante. Un hombre elocuente es un hombre interesante, y Agustín lo entendía. Agustín comenzaba a sentir el sufrimiento que el pecado trae. Pero el pecado, a pesar de que trae sufrimiento, Agustín lo comprendía y nosotros lo entendemos. Es difícil liberarse de esto. Es difícil liberarse del pecado. Tú no te compadeces porque no quieres padecer lo mismo. Vivir bajo la miseria de los hombres.
estamos hablando, que está hablando directamente con Dios, diciéndole, tú no te compadeces de nosotros porque tienes miedo a vivir lo que nosotros vivimos. Nosotros como hombres, cuando vemos a gente sufrir, nos compadecemos muchas veces por el hecho de que no queremos estar en esa condición. No queremos estar en la condición de pecado o no queremos estar en la condición de que nos va mal en la vida. Porque San Agustín, algo que tenía, uno de los deleites que tenía era el teatro, le gustaba muchísimo el teatro. Y el teatro había dramatizaciones, y estas dramatizaciones pues son como las películas modernas, que son realmente emocionantes y nos llegan a nuestro corazón y nos sentimos con un espíritu de compasión. Pero es un sentimiento de compasión pasajero, no es real, lo sentimos solamente por las películas o por el teatro en el caso de San Agustín. Qué maravilla entonces, dice San Agustín, si como oveja infeliz e impaciente de tu custodia me veía cubierto de felicidad y de roña, de ahí me venía esa afición de sufrimiento, pero no sufrimiento profundo, es decir, que cuando veía el teatro, él sentía una ficción de sufrimiento, pero no era profundo, que para nada lo quería, sino sufrimientos fingidos de oído que solo es superficialmente me tocaban al ver esas historias en los teatros, al ver esa en nuestro caso, que vemos películas, simplemente es algo superficial y San Agustín lo declaraba. Y él llegaba y entraba al culto cristiano. Como hijo de cristiana, pues iba al culto cristiano. Y durante la celebración, él declara que de los sagrados misterios, es decir, de los sacramentos, había pensamientos impuros dentro de él. Estaba sentado en esa butaca de la iglesia, de esas iglesias antiguas, y lo único que maquinaba era pensamientos impuros, maquinando cómo llevarlos a efecto y conseguir los frutos de la muerte. ¿Cuántas veces como hombres no hemos estado sentados en una iglesia, en un lugar, desde niños, de adolescentes, y maquilamos maldad? Nuestros pensamientos nos atrapan en un mar de iniquidad, en un mar de pecado. Entonces, Agustín comienza a alcanzar el poder de la escuela retórica, era soberbio, petulante, tenía la cabeza llena de humo, la adolescencia, la juventud. Es la etapa donde los hombres se sienten poderosos, fuertes. Él tenía 19 años y ya su padre a esta edad ya había muerto. Entonces se buscaba a él que se fuera a estudiar, que siguiera estudiando. Entonces a esta edad San Agustín tiene su primer contacto con la escritura. No era posible que sintiera Agustín y pensara como pienso y siento ahora. Como era inevitable, me pareció, cuando leí la escritura, me pareció indigna. Tenía un lenguaje indigno comparada con la prosa de Cicerón. La Biblia no la entendí. Fue un encuentro con la Biblia bastante incómodo para San Agustín. De hecho, San Agustín afirma que todas estas historias que empieza a leer del Antiguo Testamento le parecen totalmente aborrecibles. Dice San Agustín, entonces fui a dar entre hombres de una soberbia delirante, muy carnales y excesivamente locuaces, en cuya boca se mezclaba un diabólico amasijo, las sílabas de tu nombre, de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, nuestro paráclito, consolador. Estos hombres no se apartan de su boca, pero no eran sin sonido puro, modulación de la lengua, pues su corazón estaba vacío de verdad. Aquí San Agustín se estaba dando cuenta, o al menos ya se da cuenta después de su conversión, que él se empieza a rodear de gente vacía, muy elocuente y con gran elocuencia, sabiduría, inteligencia y todo, pero gente vacía. Para San Agustín era totalmente aborrecible considerar que Dios podía hacerse en forma corporal. ¿Cómo es posible, Señor, que tú tengas cabellos, uñas, o puedas tener por justos a hombres que tienen muchas mujeres y matan a otros hombres y sacrifican animales, refiriéndose al antiguo pacto? ¿Cómo es posible que tú tengas por justos a esta gente? Esta gente no es justa. San Agustín tenía los mismos conflictos. Es muy posible que usted y yo hayamos tenido. También fueron conflictos que yo tuve cuando tuve mi acercamiento con la Sagrada Escritura. Vaya, me encuentro con historias que no entendía. ¿Cómo es posible que David tenga tantas mujeres? ¿Cómo es posible que Abraham tenga tantas mujeres? ¿Cómo es posible
que David, después de cometer adulterio y asesinato, siga siendo considerado justo. No lo entendíamos, y así es San Agustín. ¿Cómo es posible? ¿Dios puede tener cuerpo, cabello y uñas? ¿Cómo que Jesús es Dios? Y Agustín declaraba que él totalmente ignoraba que Dios fuera un ser espiritual que no tiene masa, ni dimensiones, ni miembros. Él no comprendía la infinitud de Dios y él no comprendía que ese Dios se había hecho carne. Para él era prácticamente imposible, y más como perteneciente a la secta de los maniqueos, él obviamente no comprendía y no entendía estas situaciones que le llevaron a San Agustín a rechazar el cristianismo. Y aquí llega una etapa en la vida de San Agustín, la etapa del sectarismo. Esta etapa de San Agustín es bastante curiosa e interesante. San Agustín entendía que había una miseria. Llegué hasta creer que mayor misericordia hay que tener con los frutos de la tierra para los hombres que para los hombres mismos, para cuyo bien fueron creados los frutos. Si alguno tiene hambre, pero no era maniqueo, era crimen digno de pena capital dárselo de un bocado. San Agustín a los 19 años entra a la secta maniquea. Aquí es donde se empieza a manifestar ese deseo religioso. Diría Juan Calvino, esa semilla de religión. Y esa semilla de religión lleva a San Agustín a buscar una religión que le satisfaciera. Y así fueron los maniqueos. Pero fue tanto su sectarismo, y creo que muchos se podrían identificar con esto. El sectarismo de Agustín, ese sectarismo que busca apartar de la familia, de los hombres, so pena de sabiduría y de verdad. Y así fue con San Agustín. Era un delito darle a un hombre alimento si lo necesitaba, si no fuera maniqueo. Solamente los maniqueos son aquellos a los que queremos servir. Ese era el plan de San Agustín. Esa era la idea de San Agustín. Eso fue lo que fue instruido, y esas son las características de las sectas. Las características de las sectas, pues básicamente es repelar a otras personas que no piensan como tú. Y San Agustín fue partícipe de esto. Y siéndoles honestos, pues uno se puede identificar bastante fácil. Por eso yo creo que muchos cristianos ante la vida de San Agustín, pues nos identificamos. El sectarismo. Pero San Agustín afirma: Dios, tú sabes que mi madre sigue orando por mí. Yo estoy en búsqueda. Tanto fue el deseo de su madre que le rogó a un obispo para que fuera a platicar con él y tuviera un diálogo teológico y filosófico. Pero el obispo no quiso. Dijo: tu hijo es bastante hostil y un hombre bastante petulante, que estoy seguro que no me escucharía. Entonces, déjame en paz. Era tanta la insistencia que el obispo decía: mujer, Mónica, déjame en paz. Solamente ruega a Dios por él. Él mismo, pues por sus lecturas, él mismo, por su investigación teológica, se va a dar cuenta de que está en una secta. No te permitas molestarle tanto al muchacho. Es una verdad, muchos cristianos cuando están en sectas, la lectura, el mismo razonamiento, la misma vivencia les va dando evidencia de que están en un lugar incorrecto. Agustín crece. Agustín pertenece a la secta de los maniqueos por 9 años. Desde los 19 hasta los 28. Es una edad considerable. Vivió engañado y engañando a otros, dice él. Entregado a mis pasiones y deseos. Tan pronto era engañado como engañador, ya públicamente, enseñando las artes llamadas liberales. Así se la llamaba al maniqueísmo, artes liberales. Ya ocultamente bajo pretexto y falso nombre de religión, siendo allí soberbio, aquí supersticioso y en todas partes totalmente vano. Por un lado, seguía continuamente la quimera de la gloria popular, queriendo llevarme siempre los aplausos en el teatro y ser preferido en todos los demás, entre todos los demás competidores de los certámenes de poesía, y llevarme las despreciables coronas con que eran premiados los que salían vencedores en las contiendas de ingenio. Y finalmente sobresalir en las locuras de los espectáculos y en las pasiones de los apetitos, y por otra parte, deseando purificarme de todas estas manchas, llevaba alimentos a los que se llamaban elegidos, llevaba alimento a mi secta,
y santos entre los maniqueos. La típica gloria, el típico reconocimiento, el típico ayudar, darle a los líderes para ser reconocido, San Agustín lo vivió. Y estoy más que seguro que usted ha estado en lugares donde la lisonja, donde por causa de los recursos económicos se favorece a ciertas personas. Bueno, así era la secta de los maniqueos también. Para que en la fábrica de su vientre fabricasen para mí ángeles y dioses, ustedes son mis dioses que me sacaron de la tierra de Egipto. ¿Usted se ha preguntado por qué la gente permanece en las sectas? Porque las sectas le dan lo que ellos quieren. Las sectas dan, hermanos, lo que los hombres desean, desean dioses, desean hombres elocuentes, desean poder, desean reconocimiento y sabiduría. Y si una secta da aparente sabiduría, aparente elocuencia, aparente poder y te da dioses, en nombre a veces del Dios verdadero, la gente permanece en ese lugar, no se va. Y así San Agustín estaba en estos lugares, permanecía en ellos. Y dice San Agustín, pero estos mismos años yo vivía con una mujer que no estaba unida a mí por el matrimonio, es la mujer con la que Agustín tiene a su hijo llamado Adeodato, que se conoce legítimo, pero que la imprudencia de un ardor juvenil me hizo encontrar. Pero era la única mujer que había conocido y le conservaba la felicidad del lecho, pero no dejaba de medir mi propia experiencia todo el intervalo que separaba el prudente compromiso conyugal, contraído con el objeto de transmitir la vida. Uno de los pactos de amor sensual del que también nacen los hijos, pero en contra de los deseos de los padres. Comúnmente es la relación sexual típica. Se tiene relación sexual netamente por placer, en contra de los deseos de los padres. Aunque una vez nacidos los hijos, comienzan a amarlos. Así San Agustín. Nace su hijo, no lo quería, no lo deseaba, no lo planeó, pero comienza a amar a su hijo. Y aquí puedo tratar a la memoria muchos casos, ¿no? de mujeres embarazadas o de hombres que embarazaron a su mujer. Y pues empiezan a desarrollar muchos problemas porque ese no es el orden, no es el orden divino, no es pues el matrimonio obviamente es lo que Dios ha establecido para que no haya ese desenfreno, porque un hijo sin padre sabemos que trae sus consecuencias, aunque obviamente por la gracia y misericordia del Señor salen adelante, pero así Agustín tiene a su hijo. Entonces San Agustín comienza a estudiar cuestiones astrológicas, pero empieza a haber un choque en San Agustín. San Agustín, después de estar tanto tiempo en esta secta, comienza a darse cuenta de cosas incongruentes, y eso yo creo que es la sabiduría que a veces Dios da cuando empiezas a ver ciertos aspectos incongruentes dentro de una secta. Y él estaba en contra de precisamente del pecado predeterminado. Él escuchaba, y no debemos escapar a ella, o sea, al pecado predeterminado. Y que esto o lo otro es obra de Venus, Saturno o Marte. Todo esto lo dicen para librar de toda responsabilidad al hombre. O sea, que pecamos porque ha sido predeterminado por Venus, por Saturno o Marte, que no es más que carne, sangre y soberbia y putrefacción, lanzando sobre el Creador y ordenador de los cielos y de los astros. ¿Y es quién es sino tú, nuestro Dios, dulzura y fuente de justicia, que daréis a cada cual según sus sombras, y que no despreciarás a un corazón contrito y humillado? Agustín comienza a tener ese conflicto. ¿Cómo es posible que estos hombres digan que los pecados o las transgresiones que cometemos es porque ha sido determinado por la suerte? Y Agustín comienza a tener un amigo que es un procónsul y empieza a decirle, deja esas artes oscuras, deja la astrología, las matemáticas, en el sentido de que las matemáticas eran usadas para hacer cálculos astrológicos y depender de la suerte. San Agustín comprendía y internamente se le estaba dando en su conciencia de que las cosas no estaban bien en esa secta. Entonces un amigo de San Agustín, su gran amigo, muy querido por él, llamado Nebridio, se burlaba también de esas artes. Y así él comienza a tener un poco de lucidez.
Y dice San Agustín, pero fue arrebatado a mis proyectos insensatos para quedar reservado al lado vuestro, para mi futuro consuelo. Durante la ausencia mía se produjo una recaída febril y algunos días más tarde expiraba. ¿Qué está diciendo aquí San Agustín? San Agustín en su vida estaba teniendo un conflicto respecto a cuestiones filosóficas. Él ya se encontraba en un lugar donde ya no estaba teniendo respuestas, que era con los maniqueos. Y al no tener las respuestas de lo que él deseaba, conoce a un amigo que era muy querido por él y murió. Entonces San Agustín comienza a tener un encuentro con la muerte. Y yo creo que estas son las debilidades humanas. Podemos analizar la vida de San Agustín hasta aquí. Estamos hablando de que San Agustín comprendía el deseo de vanagloria, el deseo de ser reconocido, el deseo de aplausos, el deseo de estar por encima de otros, el tener una religión y una filosofía verdadera por encima de los demás y ser sectario. Pero comienza a ver las inconsistencias dentro de la secta. Y también comienza a comprender la muerte. Y el encuentro con la muerte en la vida de San Agustín, que su amigo muriera, que fue arrebatado, para él fue totalmente chocante. Ahora es muy curioso lo que ocurre en la vida del amigo de San Agustín, porque en la vida del amigo de San Agustín hay un diálogo donde estaba convaleciente y este hombre fue bautizado. Y San Agustín en tono de broma comienza a decirle, ¿cómo es posible que te hayas bautizado? Eso es ridículo. Y el joven lo miró con cara de enojo, de molestia, le dijo, si quieres seguir siendo mi amigo, no hables de esa forma. Porque el hombre sabe que se estaba enfrentando ante la muerte y el cristianismo le ofrecía una esperanza. San Agustín se sintió rotundamente abatido al tener que enfrentarse a la muerte de su amigo. Dice, ¿cómo entender, Dios mío, lo que hiciste entonces? ¿Cómo puedo yo penetrar en el abismo de tus juicios, devorado por la fiebre, mi amigo, yacía sin conocimiento, bañado por sudor mortal? Como su caso parecía desesperado, fue bautizado, sin que él se diese cuenta. Fue bautizado. Y él declara, oh demencia, que no sabes amar a los hombres humanamente. Qué insensato era yo, pues las cosas humanas las padecía sin moderación. Así me acongojaba, lloraba y andaba turbado, y era incapaz de reposo ni consejo. Yo tenía el alma desgarrada y ensangrentada, que no quería ser ya llevada por mí, y yo no sabía a dónde depositarla. El encuentro con la muerte a San Agustín le produjo una gran interrogante en su conciencia. No encontraba calma ni en el encanto parecido de los bosques, ni en los juegos, ni en los cantos, ni en los paisajes de suaves perfumes, ni en los banquetes suntuosos, ni en los deleites de la carne, de la habitación, del lecho, ni siquiera en los libros y versos. Agustín, en medio del refugio, buscando refugio, más bien dicho, buscaba refugio rotundamente. San Agustín encuentra el placer en la sociedad. Uno de mis amigos podía morirse, porque aquella ficción no moría en mí, pero había en ellos otros encantos, en otros amigos, que cautivaron más el corazón, por ejemplo, hablar, reír, eran pasatiempos de una consideración mutua. La lectura en común de bellos libros, las bromas entre camaradas, las atenciones recíprocas. En cuanto a esto, un desacuerdo sin acritud, sino también de vez en cuando una conversación, discusiones servían para razonar en unanimidad. Es decir, que San Agustín encuentra en el placer social el cubrirse. Estando alrededor de personas, buscas cubrirte. Tienes tu dolor, tu aflicción, los amigos son la respuesta. La mayoría de personas que sienten el vacío por causa del pecado, lo que buscan es estar rodeadas de gente, no estar consigo mismos, para no pensar, para no razonar, para no sentir ese choque emocional. Y así San Agustín comienza a ver estas situaciones. Dice San Agustín, todo eso, entonces yo lo ignoraba. Amaba las bellezas de orden inferior y avanzaba hacia el abismo. Decía a mis amigos, amamos algo más que lo bello. ¿Qué es?
pues lo bello. ¿Qué es la belleza? ¿Qué nos atrae y nos ata a las cosas que amamos? Si no hubiese en ellas una hermosura y una gracia, ellas no ejercerían este atractivo sobre nosotros. El amor por lo bello es vano. La belleza de una mujer, la belleza de ciertas cosas sin Dios, que es lo que San Agustín enfatiza. Claro que son cosas hermosas las que Dios ha creado, pero vivir sin Dios es totalmente vano y ridículo. San Agustín prefería lo famoso, y esto es algo bien característico dentro de cualquier sector donde se desea lo famoso, donde se desea lo correcto, la fama, la gloria y el poder. Decía él: ¿qué me movió, Señor Dios mío, a dedicar estos libros a Hierio, retórico de la ciudad de Roma? No lo conocía personalmente, pero me había sentido atraído por él gracias a su brillante reputación de saber y por algunas palabras que me habían dicho de él y que me había gustado. El deseo por ser famoso y la gloria. Pero a mí me gustó hacia él lo que provenía de él, sobre todo de la complacencia que encontraba por doquier y de los elogios que le prodigiaba la gente, el público, que se maravillaban de que un sirio formado primero en la elocuencia griega hubiese conseguido llegar a aquella admirable pureza de dicción hasta en latín y que poseyese tan ricos conocimientos en las cuestiones que se relacionan con la filosofía. Así pues, yo amaba a los hombres según fuese el juicio de los hombres, pero no seguía el tuyo, Dios mío, en quien nadie es engañado. Este retórico pertenecía a aquella categoría de los hombres que yo amaba hasta el punto de desear parecerme a ellos. Yo deseaba parecerme a ellos. Yo me esforzaba por elevarme a ti por medio de la filosofía, por medio de la religión, por medio de los maniqueos. Y tú me rechazabas, oh Dios, declara San Agustín, para que conociese el gusto de la muerte, pues tú resistes a los soberbios. ¿De qué me sirve haber sido alrededor de los 20 años de edad, después de haber tenido entre manos el libro de Aristóteles que se llamaba Las 10 categorías y haberlo comprendido todo en una simple lectura? ¿De qué me sirve todo eso si eso ya no me produce? Y es lo que San Agustín comienza a decir: nada nuevo pudieron darme a conocer los maniqueos ni los filósofos que yo ya no hubiese descubierto ya en mi lectura, dando a entender que solamente por la revelación, solamente por las sagradas escrituras, se podía entender la novedad, se podía entender la gloria. Y así San Agustín comenzaba a encontrarse con esa decepción acerca de las artes liberales y acerca de los maniqueos. Todo nuestro bien vive en ti, y debido a habernos separado de ti hemos perdido el camino recto, declara San Agustín de Hipona. Así que San Agustín se desencanta de los maniqueos. Y dice él: voy a recordar ahora delante de mi Dios aquel año 29 de mi vida. Había venido a Cartago un cierto obispo de los maniqueos llamado Fausto, que era una verdadera persona con gran elocuencia, pero también era una verdadera trampa del diablo, y muchos se enredaban con el atractivo de su suave elocuencia. Lo que me interesaba no era lo hermoso del plato de las palabras. A mí no me interesaba que fuera un plato hermoso de palabras, sino que yo deseaba sustancia, deseaba ciencia, conocimiento y doctrina. Y Fausto, pues no me lo proponía. Las ciencias y predicciones que los maniqueos estaban realizando por medio de la astrología no eran ciertas, estaban fallando. Entonces declara San Agustín: infeliz del hombre que sabiendo todo esto no sabe a ti, no sabe de ti, ni es dichoso. Es decir, si el hombre no conoce estas ciencias, pero no te conoce a ti, no es dichoso. Pero si hay un hombre que ignora estas ciencias y te conoce a ti, es sumamente dichoso. Y aquel que tiene el conocimiento y tiene a ti, y te tiene a ti, el conocimiento filosófico y científico, y tiene a Dios, pues es dichoso y feliz. Pero yo no tenía tu conocimiento, yo no te tenía a ti.
Entonces, San Agustín estaba procurando, a través de la conversación con estos hombres, llegar a un punto en el cual le pudieran dar respuestas. Pero aquel hombre llamado Manes, un maniqueo, se atrevió a presentar como doctor, o sea, a sí mismo, como doctor, como consejero, guía y director a sus discípulos, los persuadía de que no eran seguidores de un hombre cualquiera, sino tú mismo, Espíritu Santo. ¿Cómo juzgar semejante audacia como detestable demencia, y de que no condenaría con firme reprobación y con horror, apenas quedaba demostrado que había dicho cosas erróneas? Cuando Agustín, con su conocimiento lúcido, comienza a darse cuenta que Manes, que Fausto, están diciendo errores astrológicos, errores filosóficos, y aún están cometiendo falacias totalmente. Están cometiendo falacias contra, contra la verdad aún de las filosofías de ciertos exponentes, y aún a sus predicciones astrológicas. Hay mentira aquí. Y Agustín se estaba dando cuenta. Sus enseñanzas de los fenómenos celestes, del alargamiento y acortamiento de los días, las noches y los eclipses de sol y de la luna, según yo los conocía por otros libros, me daba cuenta que ellos estaban torciendo. Pero por causa de la santidad, decía San Agustín, por causa de la santidad de la vida de estos hombres, los voy a acreditar. Es decir, él conocía la forma de ser de estos hombres y consideraban precisamente, Agustín consideraba que eran hombres santos por su manera de vivir, y por causa de su manera de vivir daba a crédito a los argumentos que ellos decían, a pesar de que estaban cometiendo falacias. Y eso es bastante común realmente cuando algún maestro expone algo incorrecto y la gente pues sencillamente acepta lo que dice porque es un líder o porque es un maestro o por la investidura que tiene. San Agustín, harto de esta secta de los maniqueos, se va a Roma. Y ahí en Roma, él buscaba mejores estudiantes, ya que los estudiantes que él tenía en Cartago, porque él era maestro de retórica, él se va a Roma porque sabe que los que están en Roma son estudiantes más profesionales que los que él tenía, que eran rebeldes y otros detalles. Agustín engaña a su madre y este emprende un viaje hacia Roma. Dice San Agustín, nada de esto sabía y por eso lloraba y se quejaba. Se manifestaba que en ella la herencia de Eva, su madre lloraba por San Agustín, que es buscar entre gemidos a quien gimiendo había dado a luz. Y me parece muy interesante esa explicación, porque es algo que los padres de la iglesia así interpretaban, que cuando Eva, cuando se le da la maldición a Eva en el Génesis, el dolor del parto no solamente, los dolores que iba a tener Eva no solamente son los dolores de parto, sino el simple hecho de criar a los hijos ya es un dolor. Y para Santa Mónica esto era un terrible dolor. Así que San Agustín enferma corporalmente en Roma y estuvo a punto de morir totalmente. Y él sabía que tenía pecados graves y el pecado original que él tenía, que en Adán morimos todos. Yo estaba enfrentándome a la muerte, a esa muerte que muchas veces como jóvenes crees que nunca va a llegar. Y San Agustín se enfrenta a eso. Y aquí podemos ver cómo la vida de San Agustín se va desarrollando a través de aspectos pecaminosos, como la mayoría de los hombres, que siempre es así, por eso es común que nos identifiquemos con San Agustín de Hipona. Pero yo considero que voy a dejar este café teológico para una parte 2, aprovechando porque es demasiada historia. Si Dios nos permite, después veremos la parte 2 de lo que es la vida de San Agustín de Hipona. Entonces nos quedamos en el viaje a Roma y en el próximo café teológico, probablemente en esta misma semana, podamos ver la segunda parte de lo ocurrido en la vida de San Agustín. Les doy gracias por su atención, que Dios los siga bendiciendo. Cualquier duda y comentario, estamos a sus órdenes, y gracias por estar en este café teológico. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga.